versículos 1 al 17. Esta es la predicación correspondiente al Día del Señor, 20 de julio de 2014, en el primer sermón de esta mañana, en la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en Medellín. Damos gracias al Señor por su palabra. Inclinamos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor Jesucristo y en disposición, en humillación. Es una forma de mostrarle o de clamarle a nuestro Señor que nos humillamos ante su palabra y que necesitamos de su palabra que penetre en nuestros corazones, y es una forma de mostrar nuestra disposición para que el Señor, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo del Trino Dios, grave en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, su santa palabra, sus mandamientos. Señor Dios, nos disponemos en esta mañana a oír tu voz, a oír tu palabra. En uno de los más grandes textos de la Sagrada Escritura, el texto de la santa ley de Dios, de la cual nos vamos a dedicar a estudiar durante un tiempo. Te damos gracias porque te ha placido revelar a nosotros tu ley. Y Señor, clamamos a ti que por tu Espíritu Santo nos lleves a la comprensión de la santa ley moral de Dios, y que seamos perseverantes en este estudio, ya que en muchas iglesias se ha olvidado el estudio de tu santa ley. De mi parte, mi Señor, solamente me ofrezco como un sacrificio vivo, santo, y quiero ser agradable a ti, y no por el cumplimiento de la ley, sino por Cristo viviendo en mí y llevándome a amar tu santa ley. Y Señor, oramos para que esta ley, esta palabra que das a tu pueblo, edifique a tu iglesia, corrija a los santos, pero que también sea un instrumento de gracia para la salvación de los incrédulos. De mi parte me dispongo, Señor, en todo mi ser para servirte en la predicación de la santa palabra. Guíame por tu Santo Espíritu, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Éxodo 21 al 17, los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y es en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Esta semana, al ver las noticias, al escuchar las noticias, después del famoso mundial, ¿no? Ese famoso mundial ocultó como toda la vida cotidiana de un país que vive en conflicto, un país que está lleno de corrupción y de maldad. Y al ver las noticias, hubo algunas noticias que me impactaron, pero hubo en especial un agente de policía,
algo así, un intendente, un miembro de la policía, tomó a la que era su mujer, estaba embarazada, creo que con 8 o 9 meses, ya estaba a punto de dar a luz, algo así, y se la llevó para un lugar y dicen que la mató y le sacó al bebé, y después vino otra mujer, no se sabe cómo, de dónde apareció, qué es relacionada allí, y fue al hospital y hizo como la denuncia de que había tenido un hijito, como el registro, y la estuvieron atendiendo, y claro, los médicos se iban a dar cuenta fácilmente que no había tenido tal bebé, de tal forma que fue algo aberrante, fue algo monstruoso. No sabemos si ese policía era el mismo padre o qué sucedió allí, no lo sabemos, pero es algo monstruoso. Matar a una persona y sacarle su bebé sin considerar los riesgos que esta criaturita podría tener. En fin, son muchas cosas horribles, y no solamente esto, sino las matanzas que hay en nuestro país, el derramamiento de sangre, la violencia. Me impactó también cómo la guerrilla puso una bomba tan destructiva que abrió un cráter de 20 metros de profundidad en la carretera al Guaviare, y dejando incomunicada a esta región que es bastante productiva e importante especialmente para el centro, para Bogotá. Otra cosa que nos debió haber causado impacto es ese avión derribado por no se sabe aún si los separatistas ucranianos o el ejército ucraniano. 200 y tantos muertos porque a alguien, a un loco, le dio por tirar un misil y derribar un avión. Qué horrible, qué corazón es esto, es este. Y los países, por ejemplo, el país que dicen que es culpable, que es Rusia, o los separatistas ucranianos prorrusos, ellos dicen que ellos no fueron, están como comprobando, pero ellos no dicen que no fueron, los otros también dicen que no fueron, ¿no? Y todos quieren evadir la responsabilidad de sus horribles actos. Y de pronto algún día descubrirán quién fue el malhechor que hizo esto, y se justificará diciendo: es que nosotros estamos luchando por una causa justa y esto es bueno. Y así la gente dice esto es bueno, depende de su punto de perspectiva, su punto de vista. Es que estamos sufriendo una sociedad, yo diría más bien una suciedad moralmente arruinada, una suciedad injusta, inmoral, violenta, rebelde, libertina al extremo, irrespetuosa de los principios y valores morales que rigen la sociedad. Pero por sobre todo, estamos viviendo una sociedad, o estamos sufriendo una sociedad que aborrece a Dios y que quiere librarse de Dios. La moralidad de la sociedad moderna es una moralidad relativa. Se mueve dependiendo de las circunstancias y de las tendencias de los hombres. Nuestra sociedad llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Estamos viviendo una sociedad en donde hay tantos sabios. Es asqueroso ver esa pseudo moralidad que defiende el aborto, ese pseudo moralismo que defiende el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, que defiende la adopción de niños
de parte de estas personas que no podemos llamar pareja, porque una pareja es cuando hay algo que apareja, ¿cierto? Y Dios hizo al hombre y a la mujer como pareja. Hombre con hombre no se apareja, mujer con mujer no se apareja. La pareja está entre el varón y la mujer. Dios lo hizo así y su naturaleza, su propia fisonomía, así lo muestra. Pero la sociedad de hoy en día está conduciendo al ser humano a aceptar lo que es malo. Y ellos determinan, conforme a la sociedad van determinando, a la sociedad que ellos llaman, que está evolucionando, ellos determinan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Pero la pregunta es, ¿podrá existir un estándar de moralidad para la generalidad del ser humano? ¿Podremos decir que la ley que aplica aquí en Colombia es la misma que aplica en Australia, en la China y aún en la Conchinchina? ¿Puede el hombre por sí mismo, o un grupo social por convenio, determinar qué es bueno, qué es malo, qué es moral, qué es inmoral, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, si se le diera al hombre esa oportunidad, este mundo sería un peor caos del que estamos viviendo. Es verdaderamente asombroso ver cómo hay una legislación en casi toda la humanidad que guarda elementos muy similares. Por ejemplo, las leyes antiguas del Código de Hammurabi prohibían el asesinato, el robo, el engaño, la mentira, la falsedad, la trampa y, bueno, otras inmoralidades sociales. Al igual que las leyes de nuestro tiempo. Siempre han habido leyes. Y las leyes son muy similares. Es admirable que grupos sociales que no estén conectados entre sí, como por ejemplo, esta sociedad colombiana que tiene una procedencia española, europea, árabe, y tenga una ley, una constitución que es muy parecida a la que tienen los indígenas en la selva. Ellos no la tienen escrita, nosotros sí. Pero ellos tienen unos estándares en los cuales se guarda la vida, se respeta la vida. Hoy en día que están hablando tanto de ecología, ¿saben ustedes que los indígenas tienen leyes ecológicas? Ellos no matan animales por matarlos, ni destruyen bosques por destruirlos. Ellos solamente usan los recursos que necesitan. Y esas deben ser las leyes ecológicas. Usar solamente los recursos necesarios y saberlos distribuir bien. Pero la pregunta es, ¿y por qué sucede esto de que haya una ley que es casi universal? La respuesta es que esta ley no es una casualidad. ¿Por qué razón la ley no es una casualidad? Porque el ser humano no es una casualidad. El ser humano es un ser creado por Dios. Y esto debe ser un fundamento, debe ser un argumento para rebatir la idea loca esta de la evolución. Dios ha creado al hombre. Y Dios ha establecido un orden universal para que el hombre viva y conviva bien en la tierra. Y Dios ha puesto leyes para el ser humano, pero también ha puesto leyes para los animales, también ha puesto leyes para la naturaleza. Sin embargo, el ser humano pretende desconocer el establecimiento de las leyes de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, y esa es la inmoralidad que está sufriendo la humanidad. El hombre desconoce el establecimiento de las leyes de Dios. Pero además de una sociedad inmoral, también estamos sufriendo una iglesia que es desconocedora y degradadora de la ley moral de Dios. Quienes debiéramos decir qué es justicia, verdad, santidad, quienes debiéramos establecerle al mundo qué es bueno y qué es malo,
qué es justo, qué es injusto, qué es correcto y qué no es correcto, la iglesia de Dios, la luz para este mundo, infortunadamente está degradando la ley moral de Dios. La está rechazando, la está desconociendo. Y recordemos que hay dos vías de desconocimiento. La primera vía de desconocimiento es: yo no sé que esta cosa existe, yo no sé que esto existe. Pero la segunda vía de desconocimiento es: yo sé que esto existe, pero no me importa. ¿Sí? Una cosa es para un indígena que llegue de pronto a una ciudad y ve un aparatico en la calle que tiene 3 colores y que tiene 3 bombillas, una vez está en rojo, otra es en amarillo y otra en verde. Él no sabe, él desconoce que eso se llama un semáforo y cuál es su función. De tal forma que él puede llegar y, a pesar de que ve el semáforo en rojo, él puede pasar la vía y viene un carro y lo atropella. Desconocimiento, él no conoce de la existencia del semáforo y de la ley del semáforo. Pero otra cosa es que yo, siendo conocedor de la ley del semáforo, viviendo en las ciudades toda mi vida, sabiendo que rojo indica que yo no puedo cruzar la vía, desconozco esa ley y me la cruzo. Desconozco, 2 vías de desconocimiento de las cosas. Una porque no se sabe y la otra porque no se me da la gana aceptarlo. Y eso es lo que está sufriendo la iglesia hoy en día. Una iglesia en la cual la ley moral se ha escondido. Y como estaba orando, la ley moral se ha sacado de los púlpitos. Ya no se quiere hablar de ley moral. Hoy en día se ha levantado un movimiento eclesiástico antinominiano. La palabra nomia significa ley, anti-contra. Un movimiento cristiano contra la ley. Y ese movimiento cristiano dice: la ley ya pasó. El Señor Jesús ya abrogó la ley. Ahora estamos en la gracia. Y hay un movimiento que ya no está en la gracia, sino cayó a la total desgracia, porque desconoce absolutamente la ley de Dios, la rechaza. Pero la iglesia de nuestros tiempos está degradando la ley moral de Dios. Dice: no, esos son mandamientos obsoletos. Algunos dicen: sí, estos mandamientos son, unos sí, otros no. Esos mandamientos eran para la época de los judíos. ¿Cómo va a ser posible que hoy en día nosotros tengamos que parar el domingo y hacer culto el domingo y dedicar el domingo como día del Señor? Si hoy en día tenemos que darle importancia a la familia, debemos hacer culto los viernes o los sábados para que el domingo la familia esté reunida y compartan en familia, porque lo más importante para Dios es la familia. No, lo más importante para Dios no es la familia. Lo más importante para Dios es su gloria, y especialmente la gloria de su Hijo. Entonces, ¿qué está sucediendo con la iglesia de nuestros tiempos? La iglesia de nuestros tiempos está desconociendo la ley moral de Dios. Pero también la desconoce por ignorancia. Porque los pastores temen, los predicadores temen presentar la ley de Dios. Porque inmediatamente se presenta la ley de Dios, viene el dedo acusador de las gentes y dicen: es un legalista, no vaya a esa iglesia. Y muchas personas nos han tildado aquí de legalistas a nosotros. Esa iglesia es legalista, ya hablan mucho de la ley. Ellos aceptan todo el Antiguo Testamento y viven muchas cosas del Antiguo Testamento. Esa gente no ha conocido la gracia. Esa gente no vive en la época de la gracia, donde ya nosotros podemos vivir libremente. No. La gracia no es un permiso para pecar, jamás lo dice la Biblia. La gracia es el regalo de Dios para darnos el poder en Cristo Jesús por el Espíritu Santo para cumplir la santa ley de Dios, porque Él ha transformado nuestra naturaleza. Nos pasó de ser pecadores a ser santos. Y Dios ha establecido su ley porque es santo. Entonces, es pertinente que la iglesia tenga un estudio de la ley moral de Dios, especialmente un estudio de estos 10 mandamientos.
un estudio de la ley, especialmente de la ley moral, los 10 mandamientos. Me refundí, hermanos, que la ley es muy amplia. Nosotros decimos y creemos en un Dios que es inmutable. Si creemos en un Dios que es inmutable, la pregunta es: ¿y por qué dio unas leyes en el Antiguo Testamento y esas leyes van a cambiar en el Nuevo? No, las leyes no cambian. Dios es inmutable. Las leyes son inmutables. Y Dios demanda a los hombres el cumplimiento de una ley que es inmutable. Y nadie tendrá excusa para decir: eso es del Antiguo Testamento. No, esas leyes no son del Antiguo Testamento. Es la ley moral de Dios. Entonces, es lo que vamos a comenzar a partir de hoy, por la gracia del Señor, una serie de enseñanzas, una serie de estudios, hasta que el Señor nos lo permita, para desmenuzar este texto de la ley moral de Dios, de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y cuando vamos a hablar de leyes, sea de manera general de las leyes, o de manera particular la ley de Dios, tenemos que considerar que las leyes son emanadas de Dios. Tenemos que considerar que Dios es legislador. Y como iglesia bíblica debemos comprender, debemos saber que nuestro Dios establece leyes y que tiene propósitos grandes y sublimes para establecer esas leyes. Y para poderlo comprender, vamos hoy a estudiar 3 aspectos de Dios como legislador. El sermón de esta mañana se titula, el gran título es Los 10 mandamientos. Introducción 1, el Dios de la ley. El Dios de la ley. Y les invito a que leamos el versículo 1 del texto que vamos a estudiar. Imagínense 6 meses, 8 meses estudiando cada uno de los mandamientos, estudiando la santa ley de Dios. Yo creo que al final de este estudio, cada uno de nosotros debe estar en la capacidad de recitar la ley moral de Dios sin equivocarse. Vamos a leerla una y otra vez. Versículo 1. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Estamos hablando de un Dios que habla y de un Dios que establece mandamientos y que da a conocer sus mandamientos a los hombres. Entonces hoy vamos a conocer un poco más a ese Dios que es el Señor dador de la ley, el Dios de la ley. Y vamos a ver hoy 3 aspectos. Primero, Dios es soberano. El primer aspecto es, Dios es soberano. Segundo aspecto, Dios es legislador. Dios es legislador. Y tercer aspecto, Dios es juez. Dios demanda obediencia a su ley y juzga por su ley. Dios es soberano para hacer sus leyes. Dios es legislador, rige al mundo mediante leyes. Y Dios juzga, es juez, juzga el cumplimiento de su santa ley. Miremos en primer lugar, una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo bíblico, una de las doctrinas fundamentales de las doctrinas de la gracia, de las iglesias de la Reforma, especialmente. Dios es soberano, la soberanía de Dios. Hay un libro que consejo de Arthur W. Pink, La soberanía de Dios. Eso no es muy caro, creo que vale como 10,000 pesos. Cómpralo y léelo y conoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. El Dios que se revela en las Santas Escrituras es un Dios soberano. Esto es un Dios que reina, un Dios que ha reinado, un Dios que está reinando y un Dios que reinará por siempre. Pero el Dios del mundo moderno, y peor aún, el Dios de la iglesia moderna, es un Dios que no es soberano. Es un Dios que no tiene autoridad. Es un Dios al cual se le puede canjear su autoridad.
es un Dios al cual el hombre le puede jugar su autoridad. Le puede hacer jugar, le puede hacer como un ratón evadiendo la autoridad de Dios. No, eso no es cierto. También hay un movimiento hoy en día que habla acerca de la autoridad diabólica, la autoridad satánica, y equipara la autoridad de Satanás con la autoridad de Dios. Dicen que hay dos reinos en conflicto, que el universo son en realidad dos reinos, no hay un solo reino, no hay un rey, sino que hay dos reyes, un rey del bien, un rey del mal. Eso no es verdad. El Dios de la Biblia no nos muestra a nosotros como un Dios que está en contienda con otro reino y está luchando a ver si logra ganar su reino. No, Dios ha reinado, aún sobre el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas no es un rey, no es un soberano. El príncipe de las tinieblas depende del soberano de toda su creación. El Dios de la Biblia está sentado en su trono y desde allí gobierna a toda su creación. A toda su creación. No se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Salmos capítulo 47, versículo 8. Salmos capítulo 47, versículo 8. Dice el Señor, Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Dios reina sobre las naciones. Un momento. ¿Dios reina sobre las naciones? Yo les hago la pregunta. Si Dios reina sobre las naciones, ¿cómo puede ser posible que un misil mate a 250 personas en un avión? ¿Reina Dios? ¿Reina Dios sobre las naciones? Sí, absolutamente. Esto no se sale de la mano de Dios. Todo obedece a un plan perfecto. Entonces eso implica que Dios es malo y que Él mató a esas gentes. No. Él no disparó para nada ese misil. Ni Él impulsó a aquellos bandidos a que pusieran esa bomba sobre la vía Guaviare. Ni Dios impulsó, ni Dios le ordenó a este policía en Cartagena a que matara a esa mujer y le sacara a su bebé. No. Dios no es autor del mal, pero Él es soberano. Y nada sucede sin que Él lo haya previsto, sin que Él lo haya permitido. Si Dios hubiese querido que ese misil se explotara y en vez de que un avión con 250 personas estallara y murieran todas esas personas, y que más bien el misil se les explotara a aquellos bandidos que estaban allí, lo había hecho. ¿Y quién le puede decir a Dios que no? ¿Podrá alguno de ustedes contradecir al Señor e inquietarle y tocar su santo trono y decirle, oiga Dios, ¿usted por qué permitió que un misil matara a 250 personas? ¿Usted por qué permitió eso? ¿O fue que se le salió de sus manos? No. Nosotros no podemos, ningún hombre podría llegar a decir eso. Salmos 55, 19. Dios, que reina para siempre, habla de oírme y los afligirá. Será. Esta gente no cambia de conducta y no tiene temor a Dios. El problema no es que Dios no reine. El problema es que el hombre no tiene temor a Dios. Colombia es un país soberano, ¿cierto que sí? Colombia tiene un presidente, ¿cierto que sí? Sí. Colombia tiene un ejército, tiene policía, tiene fuerzas del orden, ¿cierto que sí? Sin embargo hay delincuentes. ¿Quién es el malo? ¿El presidente? Hablaba yo, ayer iba yo por el lado de Castilla
tenía que hacer una vuelta y pasé por el lado de Castilla y en cada esquina habían 2 policías. Me pregunté qué sería, ¿no? A veces por la celebración del 20 de julio, un poco de cosas, la ciudad está llena de policías por el desorden que hay en esta comuna, las muertes que han sucedido, todas estas cosas. Y entonces le hablaba con el señor con quien yo iba. Y decía, es que por más que pongan policías en cada esquina, el problema no es de policía, el problema es del corazón del hombre. El problema es de la maldad del hombre. Por esa razón Dios pone leyes. Salmo 115, 1 al 3. La gloria del Señor no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y Él puede hacer lo que le parezca. Eso es soberanía. La soberanía implica poder hacer lo que bien le parezca. Y Dios es soberano. Él hace lo que bien le parece. Daniel capítulo 4. Versículos 34 y 35. Está hablando de Nabucodonosor cuando fue el Señor puso sobre él un castigo y él recobra su conciencia. Y entonces dice, él relata lo que le sucedió y dice el rey Nabucodonosor: pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno y su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Y no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Estamos hablando de un Dios que es soberano. Y ese es el principio de la ley de Dios. Hechos capítulo 17, 24. Aquí en el contexto está hablando el apóstol Pablo de su visita a Atenas y de su predicación en el Areópago. Y en el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida quien da a todo la vida, el aliento y todas las cosas. Estamos hablando de un Dios que es autosuficiente, no necesita de nadie, por eso Él es soberano. Romanos capítulo 11, versículo 33. Del 33 al 36, la doxología. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hasta la saciedad la palabra nos dice, Apocalipsis 4:11, hasta la saciedad la palabra nos dice que Dios es el Señor de todo lo que existe. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el Señor, Dios es soberano. ¿Por qué? Porque es Dios. Por su deidad, Él tiene la soberanía de todo lo que ha creado. Por su naturaleza divina, porque Él no necesita de nada ni de nadie. Por su
aceitada, por su autoexistencia. Pero Dios también es soberano porque es creador y tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios creó todas las cosas. Dios no creó algunas cosas y otras no. No, Dios creó todas las cosas. Todo lo que existe porque Él lo hizo. Y nada existiera si Él no lo hubiera hecho. Y hablando de, al preparar esta serie de estudios, estoy basado en un libro que se llama Los 10 mandamientos aplicados al mundo actual, de Brian H. Edwards, y también en una serie de estudios del pastor Sugel Michelén. Entonces, al estar preparando esto, un ejemplo muy bueno que da el pastor Sugel. Dice que en cierta ocasión había un hombre en una población, que era una iglesia, en donde había un pastor, y este pastor fue impactado por las doctrinas bíblicas, por las doctrinas de la gracia, y empezó a predicar en su iglesia. Y empezó a hablar de un Dios que es soberano. Cuando él habló a la iglesia acerca de un Dios que es soberano, la iglesia empezó a resistirle. Hasta que llegó el punto de tensión que lo echaron, porque no soportaban que él hablara de un Dios soberano cuando la iglesia creía en un Dios que no es soberano, un Dios que se deja mangonear por su creación. El caso fue que él fue sacado de esa iglesia y como él vivía en el pueblo, era del pueblo, en cierta ocasión fue al banco a hacer una transacción. Tenía que hablar con el gerente y el gerente lo llamó y le dijo, pero pastor, ¿qué fue lo que sucedió en su iglesia? ¿Por qué lo echaron? Él le pidió al Señor sabiduría para dar esta respuesta y el Señor indudablemente se la dio. Y le dijo, señor gerente, si usted hiciera una creación con todas las cosas, ¿usted gobernaría esa creación o dejaría que esa creación se gobernara por sí misma o que otro la gobernara? El gerente se quedó pensando por un momento y le dijo, hombre, pues definitivamente yo gobernaría esa creación. Entonces el pastor le respondió, eso fue lo que pasó con la iglesia. Que yo empecé a enseñarles que el Señor de la creación gobernaba absolutamente sobre su creación y ellos no quisieron aceptarlo. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia en nuestros tiempos. No se quiere aceptar a un Dios que es soberano sobre toda la creación, a un Dios que rige los destinos de cada hombre. Cada hombre quiere regir sus destinos por sí mismo. Y cada hombre cree que tiene su libre albedrío y que puede hacer lo que quiera. Y eso no es verdad. Aún en ese libre albedrío, aún defendiendo esa tesis del libre albedrío, Dios está obrando en su plena soberanía. La iglesia debe reconocer que nuestro Dios es soberano y que el principio de que Dios de la ley es su soberanía, es porque Él es Dios. Y como Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, y para quienes están escuchando este mensaje que se cuelga en internet, quiero decirles, el principio de nuestro conocimiento cristiano debe ser un Dios que es soberano. Y esta es la aplicación práctica para nuestro diario vivir. Amados hermanos, comencemos a creer en el Dios que es soberano. Comencemos a creer en el Dios que da leyes, porque es soberano. Y como Él es soberano, sabe qué propósito tienen esas leyes, que lo vamos a seguir estudiando. En realidad me quedé en el primero de los 3 puntos. Pero es pertinente, hermanos, que profundicemos en el conocimiento de la palabra acerca de la ley de Dios. Y la base, el fundamento de la ley de Dios, el principio de la ley de Dios, es que Él dicta leyes porque es soberano. Él dicta leyes porque Él manda. Claro, la Biblia nos muestra muchos argumentos de por qué Dios nos da leyes. Pero hay un solo argumento importante para nosotros. Él nos da leyes porque quiere, y punto. Y punto.
Y nosotros debemos obedecer sus leyes, aunque no nos parezca. Y punto. Amados hermanos, empecemos a someternos al Dios soberano. Empecemos a considerar, a mirarnos en un espejo cara a cara, cómo está nuestra vida ante la ley moral de Dios. No es la primera vez que hablo de la ley, es la primera vez que vamos a hablar de la ley como tema. Pero de la ley moral de Dios hemos hablado mucho tiempo. Durante todos estos 10 años, 11, casi 12 años de la iglesia, hemos venido hablando de la ley moral de Dios. Y de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro aprecio y de nuestra obediencia, nuestro deseo de ser obedientes a la ley moral de Dios. Amados hermanos, que empecemos a ser obedientes a la ley moral de Dios. Que empecemos a amar el conocer la ley moral de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos, vamos a tomar un descanso y luego continuamos con la segunda parte de nuestro